Al reconocer como estados independientes a los territorios controlados por separatistas prorrusos en Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por primera vez hizo explícita su adhesión a las teorías del ultranacionalismo ruso, a las teorías geopolíticas del ultranacionalismo ruso. Por primera vez hizo explícito lo que en los hechos ha venido aplicando desde hace muchos años, pero esta vez le puso palabras, ¿no?, a esa acción que ya se ha visto en el pasado y que se está viendo ahora en Ucrania. Esta vez le puso palabras, y esas palabras resultaron inquietantes. Haber hecho explícito el ultranacionalismo ruso es haber planteado, entre otras cosas, que Ucrania no existe, porque aunque con otras palabras, lo que dijo Vladimir Putin, a renglón seguido de reconocer como estados independientes a los territorios controlados por separatistas prorrusos, lo que dijo es que Ucrania no tiene derecho a existir. Lo que dijo, con otras palabras, es que no existe una nación ucraniana. Y al no existir una nación ucraniana, no puede haber un Estado ucraniano, dado que todo Estado es una nación jurídicamente organizada. Putin hizo explícita la visión por la cual no reconoce la existencia ni el derecho a existir de Ucrania como una nación, de Ucrania, por ende, como un Estado. ¿Y qué es esta visión? Es el ultranacionalismo ruso. Algo que va más allá, más atrás de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue, en buena medida, una conquista geopolítica del nacionalismo ruso, porque era Rusia controlando un hinterland compuesto por 14 países, los 14 países que rodean a la gigantesca Rusia. O sea, la Unión Soviética, un Estado comunista, autoproclamado marxista-leninista, pero en los hechos era también un logro de la visión ultranacionalista. Pero el ultranacionalismo ruso no nació en los tiempos de la Unión Soviética, es mucho anterior. Cuando Vladimir Putin se refiere a Ucrania o se refiere a otros países de la Europa central, está aplicando la visión de la dimensión que tuvo el Imperio ruso. Yo he explicado en esta columna que entre el siglo XVII y el siglo XIX fueron los ejércitos de los zares los que conquistaron lo que es el este hoy de Ucrania, combatiendo a los canatos turcomanos que existían en esos territorios. Pero la verdad es que el Imperio ruso abarcó incluso mucho más que eso. Y para la visión ultranacionalista que ha empezado a ser explícita Vladimir Putin, todo lo que ocurrió a partir de 1914 no es significativo. En términos territoriales, en términos de concepción de la nación rusa y del territorio que le corresponde, la mirada de Putin es previa a 1914, por supuesto previa también a la Segunda Guerra Mundial y al nacimiento de Naciones Unidas. Hay un orden y un reconocimiento como Estados miembros a una serie de estados que hoy el presidente de Rusia no reconoce con derecho a existir. Entre esos estados, el que está hoy en el centro de la mira del nacionalismo ruso es precisamente Ucrania. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la concepción del ultranacionalismo ruso? Todos los ultranacionalismos de las razas fuertes europeas, o sea,
las razas que engendraron supremacismo racial, el eslavismo, en el caso ruso, como el racismo ario, en el caso de la ideología nacionalsocialista, el nazismo, en Alemania. Y acá está el ejemplo clave, que nos va a mostrar cómo Putin desde un principio actuó como un típico ultranacionalista paneslavista que considera que Rusia es la nación abanderada del mundo eslavo y por ende todas las naciones eslavas, todos los pueblos eslavos tienen que ser parte de la madre Rusia, ¿no? De la nación de naciones, que es la madre Rusia, desde esa concepción. Lo explico de este modo. Para el ultranacionalismo alemán, todo territorio europeo donde hubiese población alemana es Alemania. Por eso, cuando se forma el Tercer Reich, Adolf Hitler primero presiona por incorporar a Alemania los Sudetes, una porción del territorio por entonces perteneciente a Checoslovaquia, una región de Bohemia y Moravia, por entonces perteneciente a Checoslovaquia, el estado que había fundado Tomás de Masaryk después de la Primera Guerra Mundial, y a renglón seguido de quedarse con los Sudetes, porque tiene población germánica, fue hacia el corredor del Danzig, en Polonia, donde también hay población germánica, y luego de apoderarse del Danzig y de paso del resto de Polonia, puso la mira en Alsacia y Lorena, el territorio del noreste francés, donde hay población de origen germánico. Los abuelos maternos de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista por excelencia, eran de Alsacia y Lorena y el apellido era Schneider, un apellido germánico. Por eso invadió Francia y mientras colocaba un régimen títere y sacaba la capital de París y la ponía en Vichy, anexaba a Alemania, al territorio del Tercer Reich, Alsacia y Lorena, y ya había absorbido a Austria a través de ese proceso que se llamó el Anschluss, ¿no? Alemania, en la visión del ultranacionalismo alemán que en su momento encarnó Adolf Hitler y el Tercer Reich, era esa visión, todo entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero esa concepción territorial o geopolítica, todo territorio donde hay población alemana es Alemania. Por eso, mediante la guerra, pusieron el territorio alemán en proceso de expansión. La Rusia de Vladimir Putin, cuando Georgia, un país caucásico, pretendió ingresar a la OTAN, le arrebató a través de la guerra una porción de su territorio, Osetia del Sur, porque en esa porción había población ruso hablante, ¿no? Población de origen y cultura rusa. A Moldavia le quitó el Transdniester, ¿no? La costa este del río Dniester, donde hay población ruso hablante, población de origen ruso. Cuando Moldavia intentó unirse a la OTAN pidió ser parte de la Unión Europea, se generó un levantamiento prorruso, allí fue el ejército ruso y de hecho, desde hace ya muchos años, el Transdniester es una suerte de estado de hecho separado de Moldavia y a eso lo hizo Vladimir Putin. Y lo hizo también con la mismísima Ucrania, ¿no? Cuando en el 2014 estalla el Euromaidán, como se le llamó a esa rebelión popular contra el gobierno prorruso de Víktor Yanukovych, que cediendo a la presión de Moscú echó por tierra los acuerdos de integración económica con Europa. Entonces estalló esa protesta popular gigantesca llamada Euromaidán, que tumbó al gobierno de Yanukovych. Entonces estalló
la rebelión prorrusa, el separatismo en la región del Donbass, en el este, junto a la frontera con Rusia, y en esa confusión, en el 2014, Rusia le arrebató la península de Crimea a Ucrania. Ahí vemos que Vladimir Putin sigue aplicando la política de todo territorio de los alrededores de Rusia, donde hay población rusa, es Rusia. Estas teorías geopolíticas están también presentes en uno de los más oscuros ideólogos del ultranacionalismo ruso, que es un filósofo y geopolítico, Alexander Dugin se llama, es el autor de la teoría del euroasianismo, es el autor también de la llamada cuarta teoría política, donde plantea que el comunismo, el socialismo y el capitalismo liberal ya son doctrinas superadas y la doctrina superadora es el populismo integral. Así lo llama, pero lo más significativo en el autor de la teoría del euroasianismo, Alexander Dugin, un hombre racialmente bien ruso, con una barba a lo Tolstoy, a lo Dostoyevsky, a lo Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Una barba bien rusa, bien larga. Bueno, Alexander Dugin es uno de los autores de esa visión ultranacionalista según la cual Ucrania es un invento de los polacos, es un invento de las potencias de Occidente para recortar territorialmente a Rusia, para controlar y hackear en términos geopolíticos a Rusia. Eso es una invención gigantesca. En las teorías de Dugin y de otros líderes ultranacionalistas y pensadores ultranacionalistas del paneslavismo, la Ucrania, el pueblo ucraniano no es una nación, no existe una nación ucraniana, sino que son polacos que hablan una lengua, lo que se considera el idioma ucraniano para los ultranacionalistas rusos es un dialecto polaco, ¿no? Por eso presentan a Ucrania como una parte de Rusia que ha sido ocupada y separada de la madre Rusia. Niegan la existencia de una nación ucraniana. A esta visión ultranacionalista rusa la desmiente la historia, porque si bien son pueblos eslavos, los bielorrusos, los rusos, los ucranianos, los polacos, algunos bálticos, tienen su historia entrelazada. La palabra Rusia nació en el medioevo, en Kiev, en lo que hoy es la capital de Ucrania, ¿no? Porque la palabra Rusia viene de la palabra Rus, que es el nombre que tomó la primera organización gubernamental, la primera confederación de tribus eslavas. Y la primera confederación de tribus eslavas, la primera Rus, fue la Rus de Kiev. Las historias están entrelazadas, pero desde el medioevo la historia habla de los rutenos. Los rutenos tienen rasgos propios, son eslavos como los rusos, pero tienen rasgos propios. Tienen una lengua propia, tienen una historia propia, tienen principios culturales y señas, digamos, culturales muy propias. Bueno, los rutenos es lo que desde el siglo XIX, por lo menos, el mundo llama los ucranianos. Si algo está claro es que Ucrania existe, aunque a eso lo niegue el ultranacionalismo ruso. La doctrina que abrazó el presidente de Rusia, que aplica desde siempre, la aplicó con Georgia en el Cáucaso, quitándole Osetia del Sur, con Moldavia, quitándole el Transdniester, con la propia Ucrania en el 2014, quitándole Crimea, y está intentándolo de nuevo, pero esta vez explicitando que Ucrania no tiene derecho a existir, porque en realidad, desde su visión, es solo una parte de Rusia.